empezar con la parte 2 del sector real, relativo a producción, salario y ganancia, siguiendo el orden metodológico del libro de Carlos Marx. Carlos Marx demuestra que la subida general de los salarios reales solo conducirá a una baja general de la cuota de ganancia, sin que ello conlleve a ningún cambio general permanente en los precios de las mercancías, como rezan las teorías burguesas clásica, neoclásica, keynesiana y neoliberal, por citar las más representativas del pensamiento subjetivo de la ultraderecha. Los neoliberales, de su óptica, plantean que el incremento salarial es un detonante inflacionario para convencer a los trabajadores de que es necesario contener los incrementos salariales para disminuir y controlar la inflación, y así encubrir los ideólogos de la burguesía, la explotación, la especulación o la alteración de precios. Además de que la población del comercio informal e intermediarios en el país se suma a la especulación, aprovechan e estimulan la carestía de las mercancías, elevan los precios de la canasta básica y otras mercancías, y bajan la calidad y la cantidad de las mercancías, o más bien justifican la carrera de precios-salarios, mintiéndole al consumidor al decir que el aumento de los precios de las mercancías es resultado de los incrementos salariales. En el caso de la gasolina, el precio de este hidrocarburo, en términos reales, no ha aumentado durante el periodo de la 4T. Sin embargo, se utiliza como bandera de los opositores para presionar a través de los medios de comunicación y sus voceros conservadores o por comerciantes que sueltan mentiras al pueblo, para que éste voltee o se voltee en contra del gobierno y puedan alterar los precios, es decir, a río revuelto, ganancia de pescadores. Esta estrategia es utilizada por personajes fascistas que al final quedaron enterrados en la historia por sus pueblos. Tenemos a la Alemania nazi, la Italia de Mussolini, la España falangista y ahora a Vox y los yunqueros panistas de España y México. Es importante aclarar que el aumento real del precio de la gasolina, de la energía eléctrica y del gas, de darse el caso, son uno de los principales detonadores por su alta ponderación dentro de la canasta básica o por su influencia sobre el resto de las mercancías, es decir, por su relevancia en el funcionamiento de la economía, y directamente sobre las mercancías de la canasta básica, por lo que la 4T se ha comprometido y lo está cumpliendo de mantener el precio real de este energético, así como el de la luz, y ahora el precio del gas con la creación de la empresa de Gas Bienestar, entre otras medidas para mantener el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. Los neoliberales cada vez más y más quieren apropiarse a costa de mentir, robar y hasta asesinar de la riqueza generada por la clase trabajadora. Sin embargo, en el gráfico elaborado con datos del INEGI, se muestra que el excedente de explotación, como equivalente de la ganancia, presenta un cambio importantísimo e histórico en la participación de la riqueza. Durante el periodo de la 4T, en 1918, las ganancias representaban el 67.8%. Ahora, en 2020, vemos que ha disminuido al representar el 64.0% del PIB.
en tanto que las remuneraciones de los trabajadores pasaron de representar del 26.1 al 28.9 respectivamente del total de la riqueza generada. Esto demuestra la importancia de la participación activa del pueblo en cualquier ámbito, ya sea político, social, económico, cultural, ambiental, en la transformación del país, por lo que no hay que bajar la guardia y no hay que dejar de luchar por las conquistas alcanzadas hasta ahora y continuar así respaldando al gobierno de la 4T para darle reversa a la tuerca de la sobreexplotación, especulación, corrupción y violencia, además de recuperar los recursos naturales, la lucha democrática por sepultar el neoliberalismo y cerrar la puerta al neofascismo que apenas empieza. Regresando a los precios, Carlos Marx plantea en particular que el aumento de los precios se da en todo caso en los sectores que producen mercancías de consumo final, es decir, de la canasta básica, para recuperar la baja de la cuota de ganancia, dado el aumento de los salarios y no en otros sectores que producen mercancías de lujo o diferentes de las que están en la canasta básica de mercancías, que son equivalentes o equiparables al salario del trabajador. Te garantizo que el aumento del salario no altera los precios de un cuadro de Frida Kahlo o de Diego Rivera. Aún todavía una buena parte del aumento del salario real en el periodo de la 4T, los trabajadores lo destinan al pago de intereses y gastos que les generan los créditos usureros adquiridos en Coppel, Electra, Soriana y los grandes bancos transnacionales, créditos que se usaron para vivienda, ropa, zapatos, a efecto de completar o compensar en parte la pérdida del poder adquisitivo del salario que por décadas se deterioró. En la gráfica se observa un aumento de los precios de la canasta básica. Sin embargo, el gobierno, con la estrategia de contener los precios reales estratégicos de la gasolina y ahora del gas, como detonantes principalmente de los precios de las mercancías de la canasta básica, entre otras medidas, ha aumentado el salario real de la clase trabajadora por arriba de la inflación, como se observa en la gráfica. Sin embargo, empresas como Maseca, Bimbo, Walmart, Soriana, Oxxo, las empresas de Claudio J. González, están aumentando los precios de sus productos por arriba del promedio de la inflación para recuperar sus ganancias y más, así como para tentar y asentar un golpe a la economía de la clase trabajadora y provocar un descontento en la misma contra el gobierno. Hay que dejar de consumir productos de estas empresas, sustituyéndolos por otros y otros lugares como las panaderías u otras marcas, etc. Los precios del gas, de la gasolina, de la energía eléctrica, dejados por los neoliberales a las fuerzas del libre mercado, a la mano invisible, como ahora se ve en Europa y España, también están bajo control con la nueva empresa pública de gas Bienestar para eliminar los abusos adicionales a ello. Con la refinería de Dos Bocas se busca la autosuficiencia en gasolina y otros derivados del petróleo. Además, sería conveniente que el gobierno se plantee, en mi opinión, la creación de una empresa pública comercializadora de prácticamente todas las mercancías de la canasta básica, para romper el control oligopólico de las grandes comercializadoras como Sam, Walmart, Soriana, Horrera, Costco y los Oxitos, que por cierto su emblema de este último es de los templarios yunqueros, así como eliminar la especulación y el abuso en el mercado informal, donde dan kilos de a medio en mercancías de baja calidad. La importancia de la contrarreforma energética
está en que son mercancías altamente importantes y estratégicas para garantizar una estabilidad y mejores condiciones de vida del pueblo mexicano. De lo contrario, estaríamos en manos de las transnacionales, como lo están viviendo, como lo había dicho, Europa y en especial España, con los neofascistas de Vox e Iberdrola. Carlos Marx se pregunta qué pasará con los capitalistas diferentes a los que producen mercancías de la canasta básica, que no pueden recuperar vía aumento de precios los incrementos salariales. Estos capitalistas no podrían resarcirse de la baja de su cuota de ganancia por efectos de una subida general de salarios, elevando los precios de sus mercancías, puesto que la demanda de estos no aumentaría, sus ingresos disminuirían y de estos ingresos mermados tendrían que pagar más por la misma cantidad del artículo de primera necesidad que subieron de precio. El capitalista recurre a prácticas que ni Maquiavelo hubiese pensado utilizar: la economía negra, basada en la estrategia de corromper a los gobiernos, simular grandes ofertas, especular, esconder los productos, o bien decir que el nivel de volumen de sus productos está siendo afectado, o de plano por sus pistolas subir los precios de sus productos. También utiliza como medida la reducción del tamaño y calidad de sus mercancías, dar menos volumen de lo pagado, o utilizar al crimen organizado para controlar la oferta, por ejemplo, del aguacate de Michoacán, o bien un mercado negro para la comercialización de drogas, armas, entre otros negocios negros. En síntesis, los capitalistas mafiosos abren una guerra de precios, acompañada de una guerra mediática, ideológica, entre otras formas, contra las políticas y acciones que protegen al trabajador, al pequeño productor y comerciante, tal como se empeña en seguir la clase conservadora de dar golpes bajos y tratar de desestabilizar por todos los medios y desde adentro al actual gobierno. Lo que no saben es que todos sus intentos, por más que sigan, el pueblo ya despertó, conoce perfectamente quiénes son sus enemigos. Entonces, realmente la lucha que están dando pues es prácticamente muy, ¿cómo diríamos? Muy endeble, sin ningún impacto fuerte, porque el pueblo es sabio. Bueno, no hay que olvidar también que el papel de Estados Unidos e Israel de apoyar financieramente a través de su embajada y entrenamiento de la CIA a grupos de ultraderecha, grupos como el Yunque, Vox, Claudio J, los Z, y de dotar de armamento a los sicarios paramilitares por parte de los vendepatrias para golpear al gobierno del presidente y como consecuencia al pueblo, además de espiar y así resguardar sus propios intereses. Por más que los neoliberales traten de fabricar y dar un golpe de Estado, la fuerza del pueblo y un ejército salido de las filas del pueblo respaldan cada vez más al estadista Andrés Manuel López Obrador. La transformación va. Bueno, una disculpa por mis perritas que cuando llega alguien o pasa alguien se ponen a ladrar como locas. Bueno, así es esto de los perritos. Bueno, seguimos. Pero la cosa no pararía ahí. Como los ingresos de los capitalistas habrían disminuido, ya no se podría gastar tanto en artículos de lujo con lo cual descendería también la demanda mutua de sus respectivas mercancías, y a consecuencia de esta disminución de la demanda bajarían los precios de sus mercancías. Por tanto, en estas ramas industriales la cuota de ganancia no solo descendería a una simple proporción en la sociedad en su conjunto, al aumento general de los salarios, sino que este descenso sería proporcional a la acción conjunta
de la subida general de salarios, del aumento de precios de los artículos de primera necesidad y de la baja de precios de los artículos de lujo. En México, la diferencia de otros países, no opera la ley de la gravedad, de todo lo que sube tiende a bajar. Los precios llegan para quedarse por la violación constante de las leyes existentes y los ataques mediáticos y mercantiles sobre los niveles de precios. Una pregunta sale: ¿cuál sería la consecuencia de la baja en la cuota de ganancia de los capitalistas colocados en las diferentes ramas industriales ahora? El capital y el trabajo se desplazan de sectores de ramas menos rentables hacia las más rentables, y este proceso de desplazamiento duraría hasta que la oferta de una rama industrial aumentase proporcionalmente a la mayor demanda, y en las demás ramas industriales disminuyéndose conforme a la menor demanda. Una vez operado este cambio, la cuota general de ganancia volvería a nivelarse en las diferentes ramas de la industria, los efectos y los precios volverían a su antiguo nivel y recobrarían su antiguo equilibrio. Históricamente, como se observa en la gráfica, además de la división internacional del trabajo y del desarrollo de las fuerzas productivas, y dada la rentabilidad cada vez toma mayor importancia el sector servicios en la generación de riqueza y en menor medida el sector industrial y marginalmente el sector primario en México. El sector primario durante varias décadas quedó en el abandono a merced de los narcogobernadores prianistas mentirosos, corruptos y asesinos del crimen organizado a sueldo. Asimismo, el sector industrial fue reduciendo su participación en la generación de la riqueza, dado que el neoliberalismo se encargó de desarticular y destruir las cadenas productivas y el mercado interno, para entregar las tierras, minas, empresas manufactureras a las transnacionales, lo cual explica en buena medida la migración de los habitantes de los pueblos, en particular del sur y sureste del país, hacia otras latitudes, así como el cambio en la estructura productiva, donde el sector de servicios representa actualmente el 66% de la producción total. Ahora, con la 4T, como se observa en los gráficos de pastel, el sector primario se empieza a recuperar en lo relacionado en las ramas de agricultura, pecuaria, apícola y pesquera, no porque los capitalistas se dirijan hacia este sector por ser rentable, sino porque el gobierno actual ha volteado a mirar hacia este sector marginado, instrumentando programas como Sembrando Vida, dotando de fertilizantes, otorgando créditos, etc., para revertir el daño que dejaron los neoliberales a los campesinos y poder reducir las importaciones de alimentos y así poder tener o aspirar a una soberanía alimentaria. Después de transformar temporalmente los precios del mercado, la subida general del salario real solo conducirá a una baja general de la cuota de ganancia, sin introducir ningún cambio permanente en los precios de las mercancías. El aumento del poder adquisitivo del salario del obrero tiene que corresponder exactamente a la disminución del poder adquisitivo de los capitalistas. En la gráfica se observa que mientras aumentan las remuneraciones de los asalariados, en contraparte se reducen las jugosas ganancias de los capitalistas respecto a la riqueza generada o del Producto Interno Bruto en el gobierno de la 4T. Es importante señalar que los datos tomados del INEGI para el gráfico no consideran la cifra de la economía negra, es decir, de las ganancias que obtienen los capitalistas politiquillos con las actividades que están fuera de la ley, lo cual repercute de forma negativa en el ingreso del pueblo mexicano, como evasión y elusión del pago de impuestos, las ganancias por lavado de dinero, las ganancias del crimen organizado, los depósitos en paraísos fiscales, trata de blancas,
ingresos por pornografía infantil, tráfico de armas, compra de departamentos y mansiones en el país y fuera de él, cantidades de dinero producto de actividades ilícitas, joyas y obras de arte adquiridas para lavar dinero. En lo relativo al total de la demanda de mercancías global, las cuales están integradas por las de consumo público y privado, la formación bruta de capital fijo versus inversión en la maquinaria y equipo y bienes intermedios. Las exportaciones de mercancías, entre otros rubros, no solo aumentan o disminuyen, sino que cambian su participación en los componentes que integran la demanda agregada. Es decir, que el aumento relativo de la demanda de un componente se compensa con la disminución de la demanda de otros componentes, como se muestra en el gráfico, donde se mira que las exportaciones aumentan relativamente más que la inversión y el consumo privado y público, por lo que la economía en estos momentos está sustentada cada vez más en la exportación de mercancías. Carlos Marx diría: ahora estamos situados ante un dilema, una de dos, o el incremento de los salarios se invierte por igual en todos los artículos de consumo, en cuyo caso la expansión de la demanda por parte de la clase obrera, que tiene que compensarse con la contracción de la demanda por parte de la clase capitalista, o el incremento de los salarios solo se invierte en determinados artículos cuyos precios en el mercado aumentarán temporalmente. En este caso, el alza y la baja respectiva de la cuota de ganancia en una y otras ramas provocarán un cambio en cuanto a la distribución del capital y el trabajo, en tanto la oferta se acople en algunas ramas a la mayor demanda y en otras a la demanda menor. En el primer supuesto, no se producirá ningún cambio en los precios de las mercancías. En el segundo supuesto, tras algunas oscilaciones de precios del mercado, los valores de cambio de las mercancías descenderán a su nivel primitivo. En ambos casos, tendremos que la subida general de los salarios solo conducirá a fin de cuentas a una baja general de la cuota de ganancia. Seguimos. Los neófitos descerebrados y retrógradas capitalistas, detractores de la 4T, amenazan, corrompen, promueven, provocan, mienten, engañan, manipulan, hacen montajes, etc., diciendo a través de los medios de comunicación de la ultraderecha y de sus voceros intelectuales orgánicos de probeta, que con las acciones que están tomando el actual gobierno federal conducirá al descenso de la acumulación de riqueza, a la subida acelerada de los precios, a la pérdida de mercados, al decrecimiento de la producción, a la reactivación consiguiente sobre salarios, a la reacción consiguiente sobre los salarios, a quitarle sus casas o patrimonio al pueblo, a inhibir la inversión extranjera, a devaluaciones, a ser como Venezuela, o como Cuba, socialista, ojalá y eso fuese. Y por último, a la ruina. Ahora bien, pasaré a analizar los cambios resultados que han generado las políticas del presente gobierno en estos casi 3 años. En cuanto al consumo de gobierno federal, como se observa en el gráfico, siempre ha estado en constante crecimiento como resultado de la adquisición y compras, en especial por los efectos indirectos de las obras y de los gastos de operación de los programas sociales prioritarios, lo cual como producto de que el pueblo contara con ingresos para comprar las mercancías básicas y sobre todo los pobres. La política sigue concentrándose en la reactivación de la economía, el fortalecimiento del mercado interno, la atención de la pandemia, la generación y recuperación de empleos, la disminución de la deuda e introducir al sector privado a invertir y, en concreto, a reducir la pobreza. El consumo privado, que incluye el consumo tanto de los capitalistas como de las familias, por su parte el consumo familiar se está reactivando como se observa en la gráfica por el aumento de los ingresos familiares dado a la política social de otorgar beneficios a través de los programas sociales y al mejoramiento en el salario real,
lo cual ha permitido mantener o mejorar las compras de las mercancías básicas a la clase trabajadora y su familia. No obstante, la clase capitalista y los beneficiarios con la corrupción están reticentes a apoyar la transformación del país, a dejar de consumir y invertir, prefieren llevarse sus capitales a lo que se robaron como producto de la corrupción hacia otros países, además de empujar al alza los precios como otra medida de golpeteo para desestabilizar al gobierno actual, o más bien al pueblo. Otro de los componentes es la inversión que realiza el gobierno y los capitalistas en bienes como maquinaria, equipo, tecnología de la informática, entre otras inversiones como se observa en el gráfico. A partir del sexenio de Enrique Peña, los capitalistas empezaron a dejar de invertir, profundizándose aún más en el actual gobierno con la pandemia. No obstante, en este año ya se observa una recuperación no por los capitalistas corruptos, sino por los enormes obras que se están realizando el gobierno actual en asociación con alguna fracción de empresarios. En los proyectos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, el corredor transísmico, entre otras muchas más. Es importante no dejar pasar que la ciencia y tecnología en México para producir bienes de capital se encuentra secuestrada aún por delincuentes que se hacen pasar como investigadores, los orgánicos de probeta, tanto del sector público como privado, que solo responden a sus intereses beneficiándose con becas, estímulos, cátedras CONACYT, en fin, así como con el foro de consulta científica que está fuera de la ley, los consorcios fuera también de la ley y la defraudación en los centros de investigación como Infotec, además de responder a los intereses de su amo, el gran capital. Esto condujo durante el periodo neoliberal a ningún o a pocos resultados, dejando en el abandono al pueblo en todos los sentidos, incluido el desarrollo tecnológico y la inversión en equipos y laboratorios en el sector salud. ¿Cómo es posible que Cuba tenga 3 vacunas contra la pandemia y nosotros apenas estamos en fase de una denominada patria? Esto no es por la doctora encargada del CONACYT, sino porque todavía hay muchas rémoras y corruptos dentro del CONACYT que no están contribuyendo y no lo van a hacer porque lo único que están haciendo es entorpecer el trabajo del CONACYT. Adicional a ello, la mayoría de las tecnologías de punta es importante, en particular de China. En México, como en el mundo, la ciencia y la tecnología están dirigidas a saciar la sed de ganancias, sin escrúpulos, sin el cuidado ambiental, dado que el capital no tiene patria. Qué bien que se empieza a limpiar la casa de los corruptos y delincuentes como el jefe Cabrero, del exdirector de CONACYT, empezando por el jefe Cabrero. Dentro de su lógica capitalista barrotera de obtener y obtener más ganancias por cualquier medio, entre ellos la corrupción y la violencia, a cualquier costo político, humano y ambiental, se oponen a todas las políticas del presidente, sin entender estos abarroteros miopes que ello cada vez más el pueblo los repudia. La nueva administración está combatiendo la corrupción, haciendo un esfuerzo contra viento y marea para encerrar a los defraudadores, a los criminales de cuello sucio y blanco, a los empresarios ventajistas. Es claro que este país ya dejó de ser un negocio para las empresas externas de España, Estados Unidos, Canadá, etc. No obstante, el gobierno actual está invirtiendo en áreas estratégicas y prioritarias para revertir el desastre que dejaron los neoliberales en todos los sectores de la economía, entre ellos el sector financiero con el FOBAPROA.
En realidad, podemos decir que con las acciones de la 4T continúan aumentando los salarios por encima de los precios de los productos básicos, se desarrollan las fuerzas productivas de su trabajo y aumenta los empleos y la producción de mercancías. Si una persona recibía 80 pesos de salario al final del gobierno de Peña Nieto y después en el de Andrés Manuel sube hasta 140 pesos, como se observa en el gráfico, el índice de salario real habrá aumentado significativamente. Esto expresado como aumento del poder adquisitivo parecería algo maravilloso, aunque en realidad la cuantía efectiva del salario, o sea los 140 pesos al día, siga siendo insuficiente comparado con la magnitud de pérdida de su poder adquisitivo durante el periodo neoliberal, como se observa en el gráfico, por lo que se requiere, como dice la 4T e inclusive los sindicatos de Estados Unidos y Canadá, que aumenten los salarios reales de los trabajadores hasta que se cumpla con lo dispuesto en la Constitución y dejar de una vez el mito de competitividad sacrificando a la clase trabajadora vía reducción de los salarios. O como diría Carlos Marx, por tanto, no debéis dejaros fascinar por los altisonantes tantos por cientos en el salario, sino la pregunta siempre, ¿cuál era la cuantía primitiva del jornal? En ese sentido, en la gráfica se observa que el nivel del salario real que ganaba un trabajador al inicio del neoliberalismo y cuánto gana ahora, por lo que aún falta mucho para resarcir la pérdida del poder adquisitivo del salario real. Es importante tener presente y no dejar pasar que este deterioro en los salarios reales durante el neoliberalismo forzó a que las esposas y los hijos, es decir, que toda la familia se incorporara por necesidad a la producción para poder subsidiar o completar el chivo. Regresando al análisis marxista, Carlos Marx diría, según el punto de vista de nuestros amigos economistas y no economistas orgánicos, y considerando además el alza simultánea operada en los salarios de los trabajadores durante los años 2018-2021, los precios de los productos habrían debido experimentar aumentos enormes. ¿Pero qué aconteció? En realidad, a pesar de la entrega de bienes del pueblo por la venta por los vendepatrias a los extranjeros, la impunidad como estrategia de la clase política y capitalista para robar, la guerra de precios con la especulación de los precios de la tortilla, el pan Bimbo, la Coca-Cola, el gas, las altas tasas de interés que cobran los usureros banqueros y la desaceleración de la economía por la pandemia. La transformación va. En síntesis, podemos decir que los precios de la canasta básica durante el periodo de la 4T han crecido en menor medida que los salarios nominales, que el gobierno está haciendo lo correcto por controlar los precios de las mercancías más indispensables para ellos, por la energía en sus diferentes modalidades y la economía, lo que se traduce en una mejora en el poder adquisitivo de la clase trabajadora, por lo que se ha iniciado y continuará una recuperación gradual del salario real y una distribución de la riqueza. Bueno, con esto terminamos la parte 2 del sector real. Le doy gracias a mi esposa y a mi nieto que me siguen apoyando en esta tarea que emprendí para llevar a cabo estos videos. En términos de las fuentes consultadas, en términos estadísticos, principalmente es el INEGI y Banco de México. Si hay otro tipo de información, pues se los haría de conocimiento. Bueno, también pues les agradezco por ver mis videos. Espero que haya sugerencias sobre qué temas tocar. En tanto termine esta temática que va a ser larga, bien lo decía Marx al final de su libro, que si ya se cansaron, pero sí vale la pena seguir el hilo conductor sobre el análisis que hace Marx sobre lo que es precio, ganancia, salario. En fin, pues
hasta aquí es todo. Denle like, suscríbanse y traten de difundirlo lo más que se pueda. Se los agradeceré de antemano. Hasta luego, hasta el próximo tema.